La Extremadura presente yo diría que está mejor que nunca y peor que muchos otros territorios. Extremadura, después de haber superado y con éxito etapas tremendamente difíciles, unas épocas de postergación, de unos abismos sociales y de penurias, consiguió, con no poco esfuerzo, situarse en un nivel bastante aceptable en cuanto a la calidad de vida de sus ciudadanos, a una dotación de infraestructuras y servicios como nunca había tenido a lo largo de su historia, lo que la nivelaba a muchísimos otros de los territorios de Europa. Por tanto, yo creo que es para sentirse satisfecho. La cuestión es que actualmente mi visión de Extremadura es bastante preocupante. Yo creo que Extremadura se encuentra en un momento tremendamente crítico. Y en la doble acepción de la palabra crítico, en una situación de rezago y en una situación en la que tiene que decidir en una encrucijada qué va a ser su futuro, porque nos jugamos el terminar siendo un territorio extremadamente periférico y despoblado, o coger el tren, con lo difícil que es coger tren en Extremadura, de la globalización. Entonces, nos encontramos actualmente con que la calidad de vida yo creo que es bastante aceptable en la mayoría de la ciudadanía, a pesar de los devastadores efectos que la crisis financiera ha tenido, pero los indicadores macroeconómicos, microeconómicos, demográficos, en la mayoría de los casos, no quiero decir en todos, es preocupante. Somos la única región de España que todavía sigue siendo objetivo 1 de la Unión Europea. Los indicadores demográficos, como ya digo, son alarmantes, puesto que es una región que pierde población y donde es muy acusado el fenómeno de la despoblación rural. Ha llegado más tarde que en otros territorios. La despoblación no es un fenómeno únicamente de Extremadura o de España, ¿no? Hay un proceso creciente de concentración de la gente en los núcleos urbanos. La ciudad es tremendamente dinámica, creadora, sugerente, con una capacidad de innovación terrible, es un espacio de libertad, tiene también sus lados oscuros desde el punto de vista de los guetos, de las desigualdades, de la congestión, de las deseconomías de escala, y eso está dando lugar a que en nuestro caso estemos viendo cómo gran parte de nuestros pueblos pueden desaparecer. Pero no solo eso, sino que también las ciudades medias y las grandes ciudades, solo hay creo que 3 núcleos de población mayores de 10.000 habitantes que no pierdan población. Es un fenómeno, ya digo, bastante preocupante. Hay un problema de base adicional, y es que nosotros no tenemos una estructura urbana fuerte. Aunque los núcleos de población no tienen las características de, digamos, el norte de España, sino que se parecen más, por decir algo, a Andalucía, donde las agrociudades son bastante importantes. No estamos muy mal de esa perspectiva, pero lo que es las grandes ciudades, Badajoz como mucho, creo que tiene entre los 110 y 120.000 habitantes, no tiene esa capacidad de irradiación y de jerarquización del territorio que existe en otros lugares. Y eso a su vez tiene sus efectos evidentemente en el medio rural circundante desde el punto de vista de la capacidad, ya digo, de irradiación que tuviera. Pero ahora mismo el reto demográfico es tremendo, nace poca gente, es muy envejecida la población, en los ámbitos rurales muy masculinizada, y habría que diagnosticar y tomar medidas al respecto. El problema, que yo no creo que sea una cuestión solo de las administraciones, o no fundamentalmente de las administraciones, los procesos económicos son mucho más amplios, más complejos y difíciles de embridar, con lo cual las soluciones tendrán que venir del ámbito de la sociedad civil, del dinamismo económico y evidentemente también de la administración. Extremadura en el futuro no sé cómo imaginarla, porque como ya digo, estamos en una situación tan crítica que podemos caer en la absoluta periferización o podemos estar, digamos, al nivel de los países de nuestro entorno. ¿Cómo me gustaría imaginarla? Esa ya es otra cuestión. Me gustaría imaginarla como un territorio que ha sabido con bastante esfuerzo adaptarse a los requerimientos de la era de la globalización, con una Extremadura que haya conseguido desarrollar una economía en torno a los servicios, a las nuevas tecnologías, y que haya superado el reto demográfico y la situación
que tiene desde el punto de vista de ser un territorio de interior y con un escaso poblamiento. Es decir, en el futuro la población se va a concentrar en grandes núcleos urbanos en las áreas costeras y nosotros tenemos una situación absolutamente distinta. Somos un lugar de interior, durante mucho tiempo hemos sido una frontera con nuestro país hermano Portugal bastante acusada y no hemos tenido un proceso de industrialización razonable, es decir, hemos tenido una industrialización tardía y una desindustrialización temprana. Cuando empezamos a coger el tren de la producción industrial, resultó que estaban en declive el modo de producción, digamos, fordista, y entramos en una época de globalización, de posfordismo y de deslocalización industrial, con lo cual hemos tenido todas las de perder a ese respecto. Yo quisiera que Extremadura desarrollara una economía, aquí se está trabajando en cierta manera en el sentido de una economía verde y circular, como se denomina, y que aprovechara las ventajas comparativas que tiene precisamente el haber sido un territorio, digamos, atrasado. Ese atraso ha supuesto, por una parte, desequilibrios enormes, pero por otra parte nos ha dejado una situación de un medio ambiente relativamente razonable, por lo menos comparativamente con otros lugares, con otros territorios. No me estoy refiriendo solamente a la dehesa, sino a otros muchos paisajes agrarios. El poco desarrollo de la industria ha supuesto poca contaminación. Se han desarrollado unas infraestructuras bastante razonables, excepto lo que tenga que ver en parte con las comunicaciones, por ejemplo el tema del tren, ¿no? Hay un sistema de autovías que yo creo que incluso podríamos decir que es excesivo. Entonces no estaríamos mal situados desde esa perspectiva si desarrolláramos también todo el tema de las comunicaciones, la fibra óptica, para generar una economía terciaria y una sociedad de la información y la comunicación. Pero partimos de unas bases tremendamente problemáticas como para dar un vuelco. Pero bueno, como ya digo, en 30 años Extremadura cambió drásticamente y cambió para bien. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo en el futuro? Para conseguir que Extremadura remonte, yo creo que la cuestión fundamental está en la sociedad civil y en el emprendimiento. Para mí uno de los grandes problemas de Extremadura es que carece de una sociedad civil como tal. Hay una gran dimensión de sociabilidad, de asociacionismo, pero tiene mucho que ver con lo ritual, con lo festivo, y eso está generando una falsa ilusión de, digamos, progreso o de vitalidad, ¿no? Son continuas las celebraciones festivas, rituales, en torno a la comida. Eso es bueno, demuestra una voluntad de un pueblo de vivir, es una fe de vida, de compartir con los demás, de la capacidad para la alegría. Ese síntoma de vitalidad nos puede estar ocultando a veces, negando la realidad que ya he descrito antes en términos bastante sombríos, quizás, pero yo creo que es realista, y está generando, como ya digo, una falsa sensación de bienestar. Pero puede reconducirse cuando la sociedad extremeña sea combativa, como lo está haciendo, por ejemplo, con el tema del ferrocarril o plataformas como Milana Bonita, sea combativa, se dé cuenta de cuál es su situación y decida emplear las muchas energías que tiene, los muchos recursos, para un proyecto que sea colectivo. Porque uno de los problemas que hemos tenido es que hemos sido lo que se llamaba una sociedad agraria no integrada, ¿no? Las huellas del latifundismo y de la dominación social han sido tremendas, y eso ha hecho que haya una fractura enorme desde el punto de vista social, que en cierta manera se ha ido suturando, pero que ahí todavía perdura. Una idea muy, digamos, relativamente negativa más que idea negativa de lo colectivo, una falta de acción social colectiva constante y continua que nos lleve a ser reivindicativos, por supuesto, críticos, luchadores, pero también capaces de unirnos, más allá de nuestras diferencias sociales e ideológicas, en un proyecto conjunto, porque lo que nos estamos jugando es propiamente nuestro futuro. Por tanto, yo creo que la creación de capital social, de confianza entre los propios extremeños y extremeñas, y un proyecto ilusionante para salir de esta situación,
creo que es lo fundamental. Evidentemente hay otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el emprendimiento y la acción de las administraciones, porque uno de los problemas de la sociedad civil extremeña es que es muy dependiente de la administración, de todas las administraciones, de uno y otro signo de las que han pasado, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel municipal. Eso es un problema. Entiendo que hasta cierto punto haya sido necesario porque no había más remedio que vehicular fondos, políticas, etcétera, a través de lo poco que existía y el apoyo de la administración, los fondos europeos, las ayudas de la administración regional eran fundamentales. No podía, pero ya en un determinado momento hay que aprender a andar solo, porque en la era de la globalización los estados, las administraciones son desbordadas por determinado tipo de fenómenos que tampoco me voy a parar a describir aquí. Entonces yo creo que lo fundamental es que tomemos conciencia de la gravedad de la situación, pero tomemos conciencia también de nuestras enormes posibilidades. La otra cuestión tiene que ver, yo creo que la traslación al mundo de lo político. Lo primero tendría que ser eso, que hubiera una política, en este caso no de Estado, ¿no?, pero una política de región, entre todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, para definir un proyecto conjunto y común. Y luego cada uno, evidentemente, no vamos a renunciar a nuestras ideologías, pero por lo menos dejar en stand-by ciertas cuestiones que no son prioritarias para por lo menos sobrevivir. Primero ganar esta batalla y luego vemos cómo podemos repartirnos las distintas parcelas de poder o lo que sea, pero es mucho lo que nos estamos jugando. Eso tendría una ventaja añadida y es la idea que se transmite a la sociedad civil, a la gente, de que si se ponen de acuerdo quienes no podrían ponerse de acuerdo, ¿por qué no vamos a luchar nosotros y no podemos ponernos a su vez de acuerdo unos y otros y luchar brazo con brazo y hombro con hombro todos los extremeños y las extremeñas en un proyecto que sea ilusionante y que sería quizás único en el mundo? Como estamos viendo, ante la crisis están las distintas crisis y los cambios tan brutales que supone la globalización, la gente necesita algo en lo que creer y recurre a veces a soluciones, sí, ilusionantes, pero a la postre perversas. Pero necesita, ya que no van a solucionar el mundo, conseguir objetivos a corto o medio plazo que puedan parecer realizables, viables. En algunos casos son utópicos y terminan rompiendo a las sociedades. ¿Por qué no puede ser Extremadura un ejemplo a nivel mundial de un intento de salida de la crisis mucho más creativo, más imaginativo socialmente y que haga algo que no se había hecho hasta nunca? Entonces a mí hay una frase que me gusta, que la tomé como ya digo, de la guardería de mi nieto, que dice: lo consiguieron porque no sabían que era imposible. A lo mejor el no saber nosotros la magnitud del empeño que tenemos nos puede ayudar precisamente a intentar hacer un esfuerzo por conseguir aquello que ahora nos puede resultar utópico, pero yo creo que Extremadura tiene las posibilidades de hacerlo. Pero primero tenemos que tomar conciencia y darnos cuenta del momento tan crítico de la historia de Extremadura en la que estamos, porque probablemente sea de los más difíciles de nuestra historia. Pero bueno, hemos sobrevivido y hemos sobrevivido en condiciones todavía más difíciles, con fuerzas que nos parecían arrolladoras, estaban más cerca de nosotros, eran, por cierto, quizás más manejables, y ahora somos un pequeño territorio en un inmenso océano en el que nos desbordan fenómenos globales que a veces pueden ser difíciles de domar. Pero aquí estamos y aquí podemos demostrar que es posible otra Extremadura. Los retos que yo considero más importantes tienen que ver con cuestiones a las que ya he aludido. Primero es el reto demográfico, es decir, la propia sobrevivencia física de los extremeños como población. Hemos aguantado relativamente bien procesos de migración muy fuertes. La migración de los años 60-70 supuso un trauma en muchos aspectos, desde el punto de vista social, cultural, de la autoestima, de los recursos. Pero a eso más o menos nos pudimos sobreponer. ¿Por qué? Porque había una base demográfica, una pirámide de la población que permitía el renuevo generacional. Ahora estamos en un universo completamente distinto, una población envejecida, estancada, con la población juvenil mejor formada de toda nuestra historia que está teniendo que emigrar. No es solo característico de Extremadura, ¿no?, ni de España, digamos, ¿no? El hecho de que la gente emigre ahora a Europa, pues puede empezar a no considerarse como una emigración internacional porque Europa empieza a ser, bueno,
decirlo hoy a las puertas de este Brexit y en la situación en la que estamos, con movimientos euroescépticos, xenófobos, etcétera, puede ser problemático. Yo sigo pensando en una idea de Europa, de una Europa de las libertades y las democracias, ¿no? Entonces, que no sería preocupante si aquí consiguiéramos retener el talento, las energías y la población suficiente como para desarrollar el territorio y para permitirle a quienes quieran quedarse, que se queden, y a quienes quieran irse a buscar otro lugar. Los extremeños hemos estado emigrando desde, bueno, no voy a remontarme hasta cuándo, pero que quienes quieran quedarse se puedan quedar. Y uno de los grandes problemas es el que estamos sufriendo especialmente en nuestros pueblos. Gran parte de las poblaciones rurales actuales están, yo creo que van a desaparecer, no solo en España, sino en muchos otros sitios. Entonces, en este mundo hay que buscar segmentos de mercado, nichos se llaman en términos económicos, ¿no? Pero también los pueblos tienen que buscar sus segmentos que los identifique y las alianzas con lo urbano para hacerlos atractivos, porque la calidad de vida evidentemente puede ser mucho mejor, pero hay atractivos que la ciudad tiene que quizás no tenga el campo. No se trata de falta de infraestructura, yo creo, no se trata de falta de servicios, no estamos tan mal como para eso. Muchas veces las infraestructuras lo que están siendo es un trampolín para la emigración y puestos de trabajo en el medio rural que ocupan gente que vive en las ciudades o las cabeceras comarcales y se desplazan hacia allá. Entonces, el cambiar la imagen de lo rural, ahora ha habido una manifestación el día 31 de marzo bastante interesante con un vídeo que me parece fantástico, es una de las vías. Yo creo que está muchas veces más en las cabezas de la gente que en la propia realidad la dificultad o los obstáculos a la vida en el mundo rural. Entonces nosotros tenemos que trabajar seriamente por eso, tenemos unos recursos, no podemos engañarnos, comparando con otros lugares, otros territorios, el Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro, etcétera, Extremadura en términos agrícolas relativamente pobre. Bueno, tenemos algunas, las Vegas de Guadiana, zonas de regadío, etcétera. Las de esas es una riqueza tremenda, pero no están pensadas las políticas para entender un sistema tan rico, tan hermoso y tan interesante como este. De todas formas, como ya digo, el centrarnos en una agricultura pensada en la sostenibilidad y que tendría unas ventajas comparativas enormes desde el punto de vista de la calidad sería una de nuestras grandes bazas y sería evidentemente también uno de los soportes del medio rural. Pero en una economía de la información hay territorios como Escocia que han demostrado que puede ser perfectamente posible un ámbito de innovación, de investigación, de creaciones audiovisuales, etcétera, en un mundo rural vivo. Porque creo que es importante, no solo por una cuestión nostálgica o idílica, sino porque los territorios rurales tienen funciones desde el punto de vista del metabolismo ecológico que los hacen imprescindibles. Un mundo Blade Runner, sea deseable o no sea deseable, quizás no sea posible porque necesita de muchos suministros y de muchas condiciones que el medio rural ofrece, aparte de otras cuestiones de tipo de ocio espiritual, de memoria, de identidad colectiva y de voluntad de vivir de la gente que vive en los pueblos. Entonces, el reto demográfico es uno de ellos. La otra cuestión es conseguir un modelo de economía que nos haga estar en la línea, yo no digo que al frente, pero por lo menos no rezagados de la economía de la información y la comunicación, con un tejido productivo especializado en determinado tipo de bienes y servicios que encuentren su segmento de mercado en la economía de la globalización y significado por la calidad o la singularidad. Nosotros tenemos un patrimonio, una historia, unos recursos interesantes para el turismo y un turismo no masificado que puede que sea interesante, incluso atractivos para residentes, a lo mejor no permanentes, pero de otros lugares de Europa, ¿no? Estamos en el Mediterráneo, sí, el frío es considerable, ¿no? El invierno es de más frío, como decimos, que poniendo costillas, ¿no? Y el invierno a veces demasiado calor, pero en determinados momentos del año puede ser interesante para otras poblaciones de otros lugares. El tercer desafío, como ya digo, es el de el crear un tejido social interesante, productivo, solidario, con capital social y una sociedad civil robusta, fuerte, crítica y dinámica. Las líneas estratégicas asociadas a los retos tienen que ver precisamente con la innovación desde la tradición.
En nuestra sociedad vivimos en la época de la destrucción creativa y estamos en un ritmo de innovación que yo creo que incluso puede ser lesivo, de vértigo, pero es el tiempo en el que nos ha tocado vivir y hay que innovar. Pero también la innovación en muchos lugares tiene que ver con el mantenimiento de aquellas cuestiones que nos hacen distintos y nos hacen menos absolutamente modernos. Entonces, la línea estratégica de sacar provecho de lo que es vernáculo singular en nuestra tierra es importante desde el punto de vista de las producciones de calidad y se están haciendo cosas interesantes. Hay empresas dinámicas en distintos sectores agroalimentarios que garantizan una producción relativamente razonable, honesta, transparente, aplicando sistemas muy innovadores desde el punto de vista de la transformación y con una imagen de marca que lo hace creíble y atractivo. Las políticas públicas que se avendrían con un proyecto de estas características tienen que ver con la gobernanza. La gobernanza entendida en el buen sentido de la palabra, no sencillamente someter a consulta pública, que está bien, cuestiones, sino ser capaces de delegar y tener confianza en la sociedad civil. La sociedad civil no solo son los empresarios, que son una herramienta fundamental y sin la que nos quedaríamos otra vez fuera de todo esto, sino las propias asociaciones, las entidades de diverso tipo que luchan por objetivos desde la base. Tener esa capacidad de confianza mutua en las administraciones, pero también en la sociedad civil, es una herramienta fundamental. Yo insisto que para mí es la decisiva, la dinamización, pero sobre todo la creación de lazos desde abajo es sumamente importante estos efectos. Una sociedad concienciada, ya relativamente culta, como es el caso de la extremeña, con un reto importante por delante y con una memoria colectiva, una memoria histórica y una voluntad de ser, yo creo que es la herramienta fundamental. Lo demás es difícil, no podemos estar toda la vida viviendo de subvenciones. El plan de empleo rural fue interesante, cumplió su papel, se dotó de infraestructura, pero no podemos estar siempre dependiendo de que las administraciones lo solucionen. Yo recuerdo cuando era pequeño, en mis tiempos de monaguillo, ¿no?, que había un salmo que decía: el Señor nos construye la casa, que el Señor nos guarde la ciudad, y decía: si el Señor nos construye la casa, en vano trabajan los albañiles, si el Señor nos guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. El Estado, como ya digo, se encuentra en una situación de desbordamiento, de crisis fiscal, y en definitiva es el Estado y responde a presiones de diverso tipo. La sociedad civil puede ir por otro lado, pero primero hay que construirla y fortalecerla para que esto sea real y sea el soporte de las otras políticas, de las otras iniciativas y de las otras visiones que he estado intentando esbozar en estos minutos.